¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Espinosa, soy gerente titular del Centro de Capacitación y Asesoría Jurídica CECAJU. Estamos organizando el Diplomado en Derechos Reales con enfoque inmobiliario y gracias al apoyo de Abogando TV, estos videos van a estar en su plataforma. Los invito a que sigan Abogando TV. A ver, vamos a partir desde un concepto de la obligación alimentaria. Esto está recogido en el artículo 472. ¿Ok? ¿Qué dice el artículo 472 del Código Civil? Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. Ojo con este dato, vamos a subrayar según la situación y posibilidades de la familia, porque por más que exista una obligación de dar alimentos, puede ser que la persona, que vamos a ver después, que sea el deudor alimentario, no cuente con los medios, ¿para qué? Para poder solventar justamente los alimentos que le corresponden. Y entonces vamos a ver cómo hay una concurrencia de acreedores para poder solventar esto y también una concurrencia de deudores que tienen que solventar el tema de alimentos. Todo esto está también recogido en el Código Civil, en específico en el libro de familia. Miren aquí también los gastos del embarazo de la madre, desde la concepción hasta la etapa de posparto. Muy bien, pero antes de llegar a esto, estamos hablando de la obligación alimentaria. Y para hablar de la obligación alimentaria partimos de un concepto general, la obligación. ¿Qué viene a ser la obligación en líneas generales? ¿Qué es la obligación? Sí. Una relación jurídica patrimonial. Una relación jurídica en estricto patrimonial. ¿Puede haber obligaciones no patrimoniales? Sí, claro. ¿Cuál sería una de ellas? ¿Te acuerdas? Pero una obligación no patrimonial podría ser también una obligación natural, por ejemplo. Pero, o sea, en el concepto de obligaciones que está regulado en el libro de obligaciones. A ver. ¿Cuál sería un ejemplo que hemos visto ya anteriormente en clases? Que sería una obligación de carácter no patrimonial, pero que tiene trascendencia dentro de un escenario jurídico. ¿Que tenga que ver con la familia? Sí. No patrimonial, ¿eh? Ojo. ¿Cuál sería? La obligación de cuidado de un padre hacia sus hijos. Ya, uno. ¿Otro? ¿Otro que quiera participar también? Es muy fácil, que hemos visto, ¿ah? Justo, sí. En el matrimonio hay obligaciones como asistencia, fidelidad. Fidelidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedes cuantificar la fidelidad? No podrías. ¿Otro? Sí. A ver. Régimen de visitas. Régimen de visitas. Hay uno parecido. Hay una obligación de cohabitación. Exacto, cohabitación. Que tiene carácter no patrimonial, pero tiene efectos después en el desenlace de ¿qué cosa? Del rompimiento del matrimonio, como lo hemos visto en las clases anteriores. Muy bien. Ahora, recordemos que la obligación puede partir de ¿qué cosa? De dos tipos de fuentes. Las fuentes pueden ser o autónomas, o sea, de la autonomía de la voluntad, o desde el punto de vista legal. El deber de fidelidad es una obligación cuya fuente es de la autonomía de la voluntad o es una fuente legal. Ambas. Ambas. ¿Por qué ambas? En el caso de que el padre no quiera reconocer, la madre puede hacer un juicio para que el padre reconozca ¿Que reconozca qué? al niño. Ya, pero en el tema de fidelidad, por ejemplo, ¿cómo sucede esto? Si yo estoy obligado a ser fiel según el Código Civil. A ver. ¿Qué tipo de fuente, de dónde viene la obligación de fidelidad del Código Civil? De la ley. De la ley, muy bien. Y dentro del libro de familia, ¿cuáles serían algunas fuentes que se crean a través de la autonomía de la voluntad? La hemos visto en la primera clase, en líneas generales. Y que tiene que ver también justo con el tema de sucesiones que vamos a ver en la última clase. Por ejemplo, la constitución de un patrimonio familiar, ¿no? Autonomía de la voluntad, ¿qué pasa? El sujeto, aquí, ¿no? Los sujetos, generan a través de su propio comportamiento obligaciones. Un ejemplo aquí es constituir un patrimonio familiar. ¿Y cuáles son los efectos de constituir un patrimonio familiar? Lo que está en el Código Civil. Pero ¿es obligatorio constituir un patrimonio familiar? No, es autónomo. Las partes lo pueden crear, constituir como tal. Ahora, ojo con el dato. ¿Tú puedes pactar cláusulas en contra del patrimonio familiar? No puedes. Hay ciertas restricciones. ¿Tú puedes favorecer con patrimonio familiar a un mayor de edad? Sí, siempre y cuando tenga un nivel de discapacidad.
pero los mayores de edad generalmente no entran dentro del concepto de patrimonio familiar. Muy bien, y legal, como hemos visto, el deber de fidelidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la obligación, ¿dónde está regulada? En la norma, ¿cierto? En la norma. ¿Cuáles son las obligaciones dentro del matrimonio? Ahí va a ser una serie de obligaciones que le permiten a ustedes saber cuándo estamos frente a una obligación o legal o convencional o autónoma. Autonomía de la voluntad en este caso. Recuerden que en el escenario de las obligaciones tenemos dos tipos de sujetos, el acreedor y el deudor. Mi pregunta aquí es, ¿ustedes han llevado el curso de obligaciones alguna vez? ¿Sí? Ya. Generalmente hay obligaciones que tienen naturaleza unilateral, otras que tienen naturaleza bilateral, ¿no? Con prestaciones recíprocas, con prestaciones unilaterales. Por ejemplo, el contrato de compraventa. ¿Genera obligaciones un contrato de compraventa? Sí, ¿no? ¿Cuál es la principal obligación de un contrato de compraventa? Por parte del vendedor del inmueble, transferir la propiedad inmueble. Y por parte del comprador, son prestaciones recíprocas. En el tema de familia, un ejemplo de prestaciones recíprocas entre las partes y que tiene que ver mucho con el tema de alimentos, justamente ¿cuál es? La asistencia. La asistencia entre los familiares. Son recíprocos, lo dice también el Código Civil. Es una reciprocidad. O sea, hay una obligación de carácter recíproco. Por ejemplo, padre e hijo. ¿Cuándo? Cuando el padre recién tiene a su hijo, ¿qué va a pasar? El menor necesita de asistencia. ¿Y qué pasa cuando el padre llega a ser mayor de edad o cuando llega ya a un estado de senitud? ¿Quién tiene la obligación? El hijo. Exacto. Justamente dentro de esta estructura vamos a estudiar la parte de la obligación alimentaria. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Es decir, los alimentos, ojo con este dato, los alimentos se pueden dar de forma obligatoria, generalmente ese es el dato, pero una persona también la puede asumir de forma voluntaria. Aunque no lo crean, sí pasa, sí. Sí pasa. ¿Cuál es el ejemplo general cuando una persona asume la obligación alimentaria? Yo te digo dos simples, pero que tienen que ver con una connotación legal, que tiene que ver también con el tema de filiación. ¿Qué pasa si yo ahorita tengo, no sé, pues, a un joven, ¿no?, que tiene 5 años, pero no es mi hijo, y decido adoptarlo? A partir de la adopción, ¿qué genero? Ya hay un tema de filiación. Ya soy su padre y por lo tal estoy obligado a ¿qué? Pero ¿cómo he obtenido esa obligación? De forma voluntaria. Nadie me ha obligado a reconocer a ese menor. Muy bien. También pasa ¿cómo? Con el matrimonio. Antes de casarme no hay ninguna obligación de por medio, ¿cierto? Luego que me case, sí. Independientemente del régimen patrimonial que yo elija. Porque si yo elijo el régimen de separación de patrimonios o el régimen de sociedades gananciales, igual existe ¿qué cosa? La obligación de asistencia, la obligación de alimentos. Ojo con ese dato, ¿ya? Justamente esto nos ayuda a enmarcar el tema de las obligaciones en el derecho. Miren acá, artículo 474 del Código Civil. Como les dije en un momento, se deben alimentos recíprocamente, ¿quiénes? Los cónyuges, ojo con el dato, los cónyuges, los ascendientes y descendientes, los hermanos. No distingue qué tipo de hermano es, si es medio hermano, hermano o hermana, ¿no? Ojo con el dato. Ahora, dice los cónyuges, se entenderá que los cónyuges son personas que están casadas. ¿Y qué pasa con la unión de hecho? De hecho no lo hemos estudiado mucho, lo hemos visto a grosso modo, la unión de hecho, pero vamos a estudiarlo un poquito. El artículo 326 de nuestro Código Civil y la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos entre los cuales podemos indicar los siguientes para reconocer a una unión de hecho. Unión estable entre un varón y una mujer, ¿no? Por el tema de justamente que eso también está reconocido ¿dónde? En la Constitución Política del Perú. No puede haber unión de hecho entre parejas del mismo sexo. ¿Ya? ¿Qué más te dice? Que tenga intimidad y vida sexual. ¿Qué más? Para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. De equiparación, equipara la unión de hecho al matrimonio, se equipara, muy similar.
Por ejemplo, para poder establecer cuáles son las obligaciones dentro del matrimonio, nos vamos al artículo 288 y 289 del Código Civil. ¿Cuáles son? Como les dije, ¿qué tipo de obligaciones hay? Deber de fidelidad, de asistencia, de cohabitación, respecto a los hijos, tener el deber de alimentarlos y educarlos. Otra característica de la unión de hecho, para que sea reconocida como tal, tiene que ser voluntaria, sin coacción. Yo no puedo decir, rapté como Rapunzel, ¿no? La rapté y estaba conmigo 3 años, coactada. ¿Se podría configurar la unión de hecho en ese sentido? No. No cabe pues una convivencia producida por retención o violencia, ¿no? Rapto en este caso. C. Libres de impedimento matrimonial. Es decir, no deben estar incursos en los impedimentos matrimoniales regulados en los artículos 241, 242 y 243 del Código Civil. ¿Se acuerdan cuáles son los impedimentos matrimoniales? Lo hemos visto la sesión pasada. A ver, ¿se acuerdan? Recuerden que los que participan van a entrar a un sorteo especial de libros. Aquí hemos traído los libros. Así que anímense a participar. Mario, ¿me ayudas cuando levanten la mano? Acá el caballero, por favor. ¿Cuáles son algunos de los requisitos, supuestos de impedimento matrimonial que te acuerdas, que hemos visto en la sesión pasada? Que esté casado. Y ya, bígamo, no, la bigamia. ¿Qué más? Que sea menor de edad, 14 años menor de edad. Ya, muy bien. ¿Qué más? Que sea, sea incapaz. Incapaz. Muy bien, claro, exacto. Está bien, ahí has dicho 3 supuestos. ¿Alguno más que te acuerdes? A que sean del mismo sexo. Ya, no se puede, muy bien. ¿Qué más? Entre familiares. Que sean... Muy bien, entre familiares, ¿no? Hay un límite. Muy bien. Sigamos. Buena respuesta. También la unión de hecho debe ser exclusiva. Y este dato es importante. Y ahí viene un poco la crítica. ¿Qué pasa si mi pareja me engaña y tiene otra pareja? A pesar de ello, ¿puedo reclamar la unión de hecho? ¿No? Como bien lo dice la lámina, la unión de hecho es exclusiva, es decir, monogámica, y no será considerada aquella relación en donde convivan y se mantengan relaciones sexuales con más de una persona, debido a que no está contemplado el reconocimiento de 2 o más concubinatos simultáneos. ¿Cómo interpretar esto? O sea, ¿cómo interpretar, por ejemplo, no sé, pues digamos, el hombre es infiel, pero la mujer es fiel, o viceversa? ¿Cuándo hay unión de hecho y cuándo no? O sea, ¿bastaría que el hombre sea infiel para decir que ya no hay unión de hecho? ¿Qué ustedes opinan en este caso? Porque esto es controvertido, la exclusividad. De hecho, a veces el hombre o la mujer no es exclusiva, inclusive dentro del matrimonio. Pero ya sabemos que cuando es infiel es una causal de divorcio. ¿Qué opinan sobre este punto? Sobre la exclusividad en el matrimonio, en la unión de hecho. Sí, muy bien. Bueno, como dice, el matrimonio se asemeja al matrimonio, obviamente que debe ser exclusiva, ¿no? Porque en el matrimonio es una causal de infidelidad. Entonces, si hablamos de unión de hecho, que debe ser igual al matrimonio que se asemeja, entonces debe haber exclusividad en la pareja. La pregunta va en el sentido de que, si bien es correcta la respuesta, la pregunta va en el sentido es, si tenemos 2 años de conviviente, por ejemplo, y el marido, para evitar la unión de hecho, porque la unión de hecho, ¿qué genera? Una sociedad de gananciales, derechos y obligaciones, y dice, no, yo te fui infiel desde que te conozco, para evitar la unión de hecho. ¿Qué haríamos frente a ese escenario? ¿Qué haríamos? O sea, esa es la pregunta, ¿no? Puede pasar. Esto es un poco lo contradictorio a veces, ¿no? Porque en realidad la persona que es fiel perdería los derechos adquiridos, entre comillas, por la infidelidad de su pareja o porque convive con otra persona. Entonces, la buena fe de esa persona se ve perjudicada. Vamos a ir analizándolo poco a poco. Vamos al siguiente supuesto. Notoriedad. La relación de convivencia tiene que ser pública y exteriorizada ante terceros, quienes pueden ser familiares, amigos, conocidos y o vecinos.
Es decir, no vale una relación romántica en que nadie sepa que tú convives con esa persona. Tiene que ser notorio, muy probable, no vivimos en una isla. Notoriedad involucra justamente que haya testigos que acrediten que las personas convivan. ¿Por qué esto es importante? Porque la gente puede decir, no, yo estoy conviviendo hace como 3 años y recién está conviviendo. Entonces, si no hay testigos de por medio, no habría. Ahora, también hay que analizar, los testigos cómo acreditarían que realmente están conviviendo más de 2 años. ¿Qué se entendería por ejemplo, por notoriedad? Imaginemos que alquilar un departamento las 2 personas y cambiar la dirección de sus casas al departamento donde conviven ambas. Quizás sería un elemento de prueba convincente para adquirir notoriedad, ¿no? Imaginemos que una persona viva o una pareja de convivientes tenga una residencia inicialmente en Los Olivos y otra en San Miguel y deciden convivir en Cercado de Lima y cambian sus DNIs para votar todo en Cercado de Lima. A partir de que cambian sus DNIs y han pasado 3 años, ¿hay forma de acreditar la antigüedad de ese documento? Sí. ¿Podríamos presumir que viven en la misma habitación? Sí. De hecho hay un contrato también de arrendamiento. ¿Hay elementos de notoriedad? Sí. No hay un elemento de convicción certero, pero podríamos presumir que están conviviendo más de 3 años. Bien. Ahora la pregunta aquí es, ¿unión de hecho o matrimonio en este caso? Acá había un error, porque lo había puesto al revés. ¿Unión de hecho o matrimonio? Dice, no, esta es una imagen sacada en internet de Sunar, ¿no? Hoy cumplimos 2 años viviendo juntos, amor, te dice. ¿Y qué te dice el joven, el señor? Sí, y lo celebraremos registrando nuestra convivencia en la Sunar. O sea, en vez de ser una boda o casarnos, dice, vamos a registrar nuestra convivencia en la Sunar. ¿Qué es más conveniente? ¿Convivir o casarse, al fin y al cabo? A ver, ¿qué piensan ahí? Porque cuando yo convivo y se acaba mi unión de hecho, no aparece divorciado, sigue apareciendo soltero. Pero eso es un tema de estatus. Pero desde el punto de vista legal, como estamos viendo hasta ahora, ¿no? Justamente en el concepto de obligación alimentaria, ¿qué conviene más? A ver, pensemos un poco. ¿Casarme o unión de hecho? Les doy un ejemplo curioso que sucedió hace un año. Un doctor al cual yo he sido asistente de docencia, lo dijo en clase, mira, tenemos un cliente que tiene un problema con su familia. Lo que pasa es que su familia tenía grandes empresas. Y esta persona estaba conviviendo con una señorita por cerca de 2 años y medio. ¿Y qué pasa? Si convive, van a generar una sociedad de gananciales y la señorita va a poder entrar dentro de cualquier decisión sobre las acciones de la empresa. La familia tenía empresas familiares, no quería que nadie más entrara que los que tenían el apellido de esa familia. Entonces, ¿qué le asesora el abogado? Le dice, te tienes que casar. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Por qué? Porque si no te casas, se va a configurar el tema de la unión de hecho. Y para la unión de hecho, ¿qué no hay? A diferencia del matrimonio. Separación de patrimonios. Exacto. Entonces, te vas a casar, pero bajo un régimen de separación de patrimonios. Y así, lo tuyo es tuyo y lo de ella es de ella, y no se mezcla. Ese es como dato. Muy bien. Pero eso no quita que haya obligaciones de por medio entre la pareja. Entonces, la pregunta viene a ser este punto 1. Cuando te dice la obligación alimentaria se da entre los cónyuges. ¿Se puede dar también entre miembros de la unión de hecho? A ver, ¿qué piensan ahí? ¿La obligación alimentaria alcanza a los integrantes de la unión de hecho? ¿Quién quiere opinar al respecto? Y obviamente justificando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué habría que distinguirlos si los efectos prácticos son los mismos? ¿Por qué sí habría que distinguirlos? ¿Quién opina que sí tendría que tener derechos los miembros o integrantes de la unión de hecho en alimentos? A ver, muy bien, caballero. Los alimentos de hecho también deberían ser considerados como alimentos ricos, pues entra en el océano de los cónyuges. El mismo articulado lo permite ¿Ya? a lo que es el matrimonio, por consiguiente son el mismo estatus de unos cónyuges. Por tal motivo adquieren ¿qué procedencia de alimentos? Miren el dato aquí, ojo con este dato. ¿De cuándo es el Código Civil?
¿Cuándo se reconoce la unión de hecho constitucionalmente? Posteriores. Al Código Civil, en el 93. En el Código 79, que estaba vigente con el Código del 84, ¿se reconocía derechos de la unión de hecho? No, no teníamos. Entonces, ¿cuál es el dato? Que constitucionalmente podríamos plantear que no se puede leer o interpretar esta norma de forma restrictiva. Porque cuando se entiende por cónyuges, solo se pensaba en un escenario de personas que estaban casadas. Entonces no podríamos, una norma del Código Civil no podría restringir ¿qué cosa? Derechos de personas que están avaladas constitucionalmente. Y vamos un poco a analizar ese contexto. ¿Hay derechos alimentarios entre concubinos? Se la pregunta. En el caso de las uniones de hecho, nuestra legislación establece que deben cumplir deberes semejantes al matrimonio. Y si analizamos cuáles son estos deberes, nos encontramos con el deber de asistencia entre los cónyuges, el cual tiene como correlato el artículo 474 del Código Civil, que refiere que se deben recíprocamente alimentos los cónyuges, ya lo hemos visto. Muy bien, no haciendo mención alguna a los convivientes, ni siquiera por alguna modificación del Código Civil. ¿Cuál es la conclusión que podemos llegar quizás con este primer análisis? De modo que para las uniones de hecho, solo existe una obligación natural de prestar alimentos. Justamente ahí viene el tema de las fuentes, ¿no? No hay una obligación de carácter legal, pero hay una obligación de carácter natural, del derecho natural, que propiamente no es exigible dentro del derecho en sí mismo. Eso es lo curioso. Por un tema netamente de texto, no incluimos a las uniones de hecho, o mejor dicho, a los miembros de la unión de hecho con derechos de alimentos de forma recíproca. Pero miren acá, nuestro Código Civil estipula que la pensión de alimentos procede solo en un único caso, en caso de abandono injustificado de uno de los concubinos. Solo en ese escenario podríamos hablar quizás de un tema de alimentos. ¿Qué te dice? Es decir, para que se pueda gozar de esta pensión, la convivencia debe haber concluido. Primero debe haber existido. Se debe haber demostrado la existencia de la unión de hecho según, ¿qué cosa? Los requisitos que hemos visto. Muy bien. Luego de demostrado y terminado la unión de hecho, ¿qué te dice acá? La convivencia debe haber concluido no existiendo posibilidad que se le otorgue una pensión de alimentos a uno de los convivientes mientras esté vigente la unión de hecho. Es decir, si está vigente la unión de hecho, no hay alimentos. Para que haya alimentos, ya tiene que estar concluida la unión de hecho. A la conclusión que llegamos con la lámina, lo cual vulnera el deber de asistencia que debe existir entre los integrantes de las familias. Y aquí un poco vamos a hacer la reflexión del caso. ¿Hay normas constitucionales detrás del Código Civil? Sí las hay. ¿Hay normas constitucionales detrás de qué cosa? ¿De libre familia? Sí las hay. ¿Cuál sería esa norma constitucional? De hecho, lo hemos visto en la primera sesión, ¿no? Cuando hablábamos del desalojo entre familiares. ¿Cuál es esa norma constitucional? ¿Se acuerdan? ¿Han traído su constitución de casualidad? Artículo, ¿se acuerdan? 4. ¿Qué decía el artículo 4? Grandes rasgos. Que el Estado protege a la familia. El Estado protege a la familia. Muy bien. Exacto. Entonces hay un deber de promoción de la familia. Entonces el Código Civil, en este escenario, ¿vulneraría o no vulneraría justamente lo que se busca? Quizás no de forma, se podría decir dolosa, pero sí al no regularla adecuadamente, mediante una modificación quizás, como sí lo ha hecho anteriormente. De hecho, el libro de familia y sucesiones ha estado lleno muchas veces de machismo. Vamos a ver
ya la última sesión que vemos aspectos patrimoniales en líneas generales. Por ejemplo, vamos a ver la última sesión, el tema de saneamiento físico legal en caso de sucesión intestada, el tema de actos de disposición por parte de uno de los cónyuges con la no participación del otro cónyuge, a propósito del octavo pleno casatorio que aún no ha sido resuelto. Vamos a ver también otros casos en los cuales la propiedad, cómo se reparte, aplicando temas de familia y temas de sucesiones, usufructo, habitación. ¿Por qué les digo esto? En el Código Civil de 36, por ejemplo, los hijos extramatrimoniales no heredaban igual que los hijos matrimoniales, heredaban la mitad. No había igualdad en el trato. En el Código del 82, de 1852, por ejemplo, el varón, a pesar que estaba casado, disponía de los bienes a su antojo, sin la participación o consentimiento de la mujer. Esto ha ido variando. Ojo, pero ha ido variando, pero todavía hay rezagos quizás de no reconocimiento de instituciones propiamente como la unión de hecho. Entonces hay que reflexionar respecto a ello, ¿no? Bien. Sigamos. La pensión de alimentos se debe fijar, si es que hubiera, cuando se termine la unión de hecho, se debe fijar en proporción de las necesidades de quien los solicita y las posibilidades de quien deba darlos. Ojo, no es que porque esté obligado, como hemos visto en el artículo, ya me pueda solicitar la pensión. ¿Cuál sería el primer requisito para poder solicitar un alimento o el derecho a alimentos? Un estado de necesidad. Es el primer requisito que debe venir a su cabeza cuando hablemos de alimentos. No sé si se acuerdan ustedes de la serie Two and a Half Men. ¿Sí? 2 hombres y medio. Entonces, acá hablamos de presupuestos. ¿Cuál es? Estado de necesidad. Muy bien. ¿Por qué les digo esto? ¿Un menor de edad está en un estado de necesidad? Sí, obviamente, no puede valerse por sí mismo. ¿Y un mayor de edad por qué estaría en estado de necesidad? Por la misma razón, pero tiene que acreditarlo. Muy bien. ¿Qué dice sobre esto? Finalmente, esta obligación cesará en caso de fallecimiento del obligado o del alimentista, si él o ella contrae nupcias con otra persona, porque presupone que al contraer nupcias cesa el estado de necesidad. ¿No? Muy bien. Si el obligado disminuye sus ingresos y puede estar en peligro su propia subsistencia, o si el estado de necesidad de alimentista desaparece. Miren este dato. A ver, ¿dónde está mi...? Ahí está. Miren lo curioso de lo que es leer un texto normativo. Miren. ¿Qué te dice? Cuando se acaba mi unión de hecho, vamos a suponer, a ver, ponte que tú y yo tenemos una unión de hecho. Y nos peleamos y terminamos nuestra unión de hecho. Y ponte que yo estoy en un estado de necesidad. ¿Ya? Puedo estar en un estado de necesidad. ¿Sí? Y te pido alimentos. ¿Puedo? Sí, siempre y cuando, ¿qué cosa? Me hayas dejado en un estado de necesidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué te dice? ¿Cuándo termina? Cuando te casas. Cuando me caso. ¿Y qué pasa si yo contraigo una unión de hecho de nuevo? Todavía te puedo pedir alimentos. No dice. Eso es lo curioso de los textos normativos, que puedes sacar un vacío legal. Oye, ¿sabes qué? Yo de repente le digo a mi nueva pareja, no nos casemos todavía, vamos a sacarle más plata. Puede pasar, y viceversa, ¿no? Además, ¿qué te dice? Si el obligado, en este caso serías tu persona, disminuye sus ingresos y puede estar en peligro su propia subsistencia. Es decir, si bien tú tienes una obligación respecto de mí, no podemos vulnerar tu propia subsistencia. Hay una ponderación de intereses de por medio. Muy bien. O si el estado de necesidad del alimentista desaparece. Por ejemplo, en caso yo vuelva a convivir con otra persona, quizás el único escenario en el cual se pueda acabar la pensión de alimentos, ¿cuál es? Que tú pruebes que mi estado de necesidad ha desaparecido. ¿Bien? Muy bien. Sigamos. Ya viendo esto, vamos a tocar el tema de la filiación, porque hay un casito bien particular que los quiero tocar acá después. En casuística, el tema del derecho a la identidad. ¿Ya? Derecho a la identidad. Pero vamos a ver el contexto de la filiación. ¿Qué es la filiación? En líneas generales. ¿Qué es la filiación? Va de la mano con el tema de alimentos, porque si no hay filiación,
no hay alimentos, salvo que te cases. Muy bien. ¿Qué es la filiación en líneas generales? Es un vínculo jurídico que me permite, ¿qué cosa? Tener obligaciones y derechos. Generalmente, ¿entre quiénes se dan? Entre los miembros de la familia, ¿no? Si yo tengo un hijo, filiación, mi filio, de hecho. Tengo un padre, filiación. Muy bien. ¿Qué nos dice? Hay 3 tipos de filiación, ¿no? Brevemente vamos a detallarlas, ¿no? La filiación es sinónimo de vínculo, que se puede determinar de 3 formas. Determinación legal, por presunción de paternidad en el caso de los hijos de una mujer casada, ¿no? Presunción. ¿Recuerdan qué es la presunción? La hemos visto, ya está, cansancio. ¿Qué es la presunción? ¿Qué es la presunción legal? ¿Alguien? A ver. Que existen indicios que te llegan a suponer que algo pueda... ¿Cuál es el gran indicio aquí? Es que están casados, obviamente. Están casados, claro, que tienen vida sexual, ¿no? Muy bien, correcto. Y en este caso es lo que se cambió el artículo es si es que la mujer casada también dice que sí, o sea, si cambia y dice que es un hijo también o que sea de hoy. Anteriormente no podría hacer eso. Correcto, exacto. Como te digo, ha habido una evolución inclusive del derecho de familia. Se podría decir, obviamente, que las presunciones del padre son, vamos a decirlo, machistas, para evitar el tema del roce social, se podría decir, ¿no? Hay una presunción de 180 días, de plazos para impugnar la paternidad, y eso vamos a verlo ahorita, rápidamente. 2. Determinación voluntaria. Es el caso del reconocimiento voluntario que realizan los progenitores respecto de sus hijos extramatrimoniales. ¿Dónde vemos esto? Por ejemplo, en herencia. ¿Dónde lo vemos? Si yo dejo un testamento y reconozco a un hijo. Herencia, que vamos a verlo en la última sesión. Reconocimiento de hijo de forma unilateral. Ni siquiera tengo que hacerle prueba de ADN. Pero ojo con el dato. Y ahí los familiares podrían impugnarlo. Podrían impugnar ese reconocimiento del padre, porque, ¿qué digamos? Lo reconoce simplemente porque se enteraron de que quiere apoyar a un tercero y lo reconoce como su hijo. Pero hay pruebas de que no es su hijo en estricto. ¿Se podría impugnar? ¿Quién tiene el derecho de impugnación en este caso? Los hijos. A pesar de que el testamento lo deja el padre. ¿Y cuál es el plazo? Porque hay un plazo, ¿no?, para impugnar, legal. Vamos a ir viéndolos. 3. Determinación judicial. Referente a cuando la paternidad o maternidad queda establecida a través de una resolución judicial. ¿Ahí se acuerdan los tipos de resoluciones judiciales, el tipo de sentencias que tenemos en el Código Civil? ¿Se acuerdan? En línea general tenemos 3 tipos de sentencias, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuáles son? A ver, la señorita nos va a decir los 3 tipos de sentencias que tenemos en líneas generales en nuestro código, en nuestro sistema civil. Y muy bien, te falta uno. Más o menos, de condena. Ajá, muy bien. ¿Cuál es el concepto breve de cada uno? Sentencia declarativa, ¿qué busca? Declara que existe un derecho. Declara un derecho preexistente para un tema de seguridad jurídica. Constitutiva es que el juez tiene que decidir si hay o no hay derecho. Muy bien. Y de condena es... El juez obliga a que preste una obligación el sujeto que termina cumpliéndola, ¿no?, el demandado en este caso. La pregunta aquí es, la sentencia de filiación, en este caso, ¿qué tipo de sentencia es? Constitutiva, porque antes de la sentencia no hay vínculo de filiación, por más que él sea el padre biológico. Ojo con ese dato. Esto es muy importante. No sé si han visto, hay una película, les sugiero que vean, no es tanto de derecho, pero es donde sale este actor mexicano. Ah, sí, exacto, no se aceptan devoluciones. Donde el señor tenía una vida libidinosa y bueno, una señorita norteamericana se toca la puerta y le dice, esa es tu hija. Y se va. Y comienza a convivir como si fuera su hija.
Luego de un tiempo regresa y se pelean por la custodia de la menor. ¿Y cuál es el argumento de la madre? Le hace una prueba de ADN y descubre que no es el padre, a pesar que toda su vida ha convivido con la menor. Es una película muy buena, pero triste al final, justamente por el desenlace. Bien, estamos ahí entendiendo los supuestos de filiación. Determinación legal, vamos a desarrollarlo brevemente. Por presunción de paternidad en el caso de los hijos de una mujer casada. Artículo 361. El hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución tiene por padre al marido. Pregunta curiosa, ¿se podría aplicar estas presunciones a la unión de hecho? Pero no lo dice. ¿Podríamos aplicarlo? Sería interesante, ¿no? Hacer un análisis en líneas generales de cuál es la diferencia en estricto de un matrimonio y unión de hecho. Quizás nada más sería una ceremonia. El procedimiento administrativo, ¿no? Muy bien. Artículo 362. El hijo se presume matrimonial aunque la madre declare que no es de su marido o su condena como adúltera. Eso lo que me acaba de decir, que ha sido cambiado. Obviamente porque esta norma, ¿qué era? Ya, muy bien, era machista, obviamente, era machista. Exacto. ¿Hasta cuándo estuvo vigente la norma? ¿Cuánto? Hasta el año pasado. Muy bien. Artículo 363. El marido que no se crea padre del hijo de su mujer puede negarlo. Este tema es interesante porque obviamente cuando una mujer está embarazada sabemos quién es la madre. Generalmente, porque puede ser que biológicamente no sea la madre, como es el caso que pasó el año pasado, ¿no? De los padres chilenos, ¿no? Y que hubo una controversia por el tema que habían entrado al Perú y no los dejaban salir, que decían que pertenecían a una red de trata de personas, cuando no era así, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa entonces? El padre a veces confía, ¿no?, en que el hijo de su mujer es de él, pero ¿qué pasa si no es? ¿Qué hacer frente a ese escenario? Designarse, dice Mario. Bien. Se puede impugnar, pero se puede impugnar. Se interpone una acción. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuánto es el plazo para interponer esa acción? 10 años, nulidad del acto jurídico. 2 años, anulabilidad. 90 días. 90 días, nada más. ¿90 días o qué? Acá está. Plazos. Vamos a ver los plazos. Los plazos de caducidad para poner la interposición justamente de qué? De la nulidad de mi derecho o de mi filiación. Pero vamos a verlo con 2 casitos en particular, ¿ya? Miren la casística. Reconocimiento de paternidad no puede sujetarse a plazos. Vamos a leer el caso. ¿Qué te dice? Debido a que toda persona tiene derecho a su identidad, ¿no? Aquí, la verdad sobre la paternidad genética no puede quedarse subordinada a plazos de caducidad. ¿Dónde encontramos los plazos de caducidad generalmente? Cuando no establecemos un plazo de caducidad especial. ¿A qué norma recurrimos? ¿Se acuerdan? ¿A qué norma recurrimos? Al artículo 2001 del Código Civil. A ver, ¿qué dice en el artículo 2001 del Código Civil? A ver. Cuando hablamos de caducidad y prescripción de la acción, ¿qué encontramos ahí? Ojo con estos casitos, creo que me presten atención, porque vamos a hacer un trabajo de grupo con estos casitos, porque son contradictorios entre sí. Vamos a verlo. ¿Qué dice el artículo 2001? Plazos de prescripción. Ajá. Prescriben, salvo disposición diversa de la ley, a los 10 años la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico. A los 7 años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado. A los 3 años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia del vínculo no laboral. A los 2 años,
la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes incapaces derivadas del ejercicio del cargo. A los 15 años, la acción que proviene de pensión alimenticia. Muy bien. Vamos a la parte casuística. He encontrado dos casos de jurisprudencia que en cierta manera se podría decir que son contradictorios entre sí. Voy a ayudarme un poco con el micro, que ya me está ganando un poco la voz. ¿Sí? ¿Se escucha? Ya, muy bien. Dice, reconocimiento de paternidad no puede sujetarse a plazos. Es decir, en cualquier escenario podría impugnar la paternidad. ¿Siempre? Si me entero de que no es mi hijo. Según esto, sí. Vamos a leerlo. Debido a que toda persona tiene derecho a su identidad, la verdad sobre la paternidad genética no puede quedar subordinada a plazos de caducidad. Este criterio debe ser aplicado de modo que ninguna norma, ya sea esté vigente o pretenda aplicarse de forma ultraactiva, como lo que sucedería con el Código Civil del 1936, pueda desconocer el derecho constitucional a la identidad. La pregunta aquí es, ¿la identidad de quién? Del menor. Muy bien. Ojo, tomen en cuenta ese dato, identidad del menor. ¿No? Esto lo dijo la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia a través de la sentencia sobre el proceso de amparo número 4167 de 2011, Callao, con la que se resolvió el caso de una persona nacida durante la vigencia del Código Civil del 36 que interpuso demanda de filiación de reconocimiento de paternidad contra la sucesión de su padre biológico. Primer caso. Vamos a leer, pues, van a leer el casito y vamos a resolverlo. La otra parte. No se puede impugnar la paternidad si se menoscaba la identidad del menor. ¿Ya? Miren, primero acá que dice, no se puede. Y acá que te dice, sí se puede. ¿Cuál es el concepto que tiene en la casuística esta protección? La identidad del sujeto. Pero ¿quién lo está planteando? Ojo con el dato. El mismo sujeto. No se puede impugnar la paternidad si se menoscaba la identidad del menor. Vamos a leer un poco en líneas generales lo que trata. Es un caso resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema y recaído sobre la casación número 3797-2012 Arequipa, donde se determinó que no es posible impugnar la paternidad fuera del plazo de 90 días que dispone el artículo 400 del Código Civil. Además, la instancia atendió al artículo 395, que establece la irrevocabilidad del reconocimiento del propio padre, situación que ya se había dado, pues la parte había asumido su paternidad antes de conocer la verdad genética. Vamos a analizar estas dos casaciones. Primero vamos a analizar preguntándole en líneas generales qué les parece. A ver, ¿qué les parece ambos casos? Vamos a analizarlo en grupos, ojo, y vamos a exponer, vamos a dar puntos de opinión. ¿Ya? Ya saben, los que más participan, acá están. ¿Qué les parece? ¿La primera o la segunda? ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? ¿Son contradictorias o no son contradictorias en primer lugar? Son contradictorias. ¿Cuál es la mejor, en su opinión? ¿O ninguna es buena? La primera. ¿Ya? El menor va a salir de sus padres, realmente. ¿Ya? ¿Alguien que quiera participar atrás? ¿Nadie? Bueno, como no quieren participar, vamos a formar grupos para que participen de manera un poquito forzada y puedan intercambiar opiniones, ¿ok? Así que vamos a formar grupos. El caso, una persona interpuso demanda de filiación de reconocimiento de paternidad y la dirigió contra la sucesión de su padre biológico. En dicho proceso, la parte demandada hizo prevalecer una excepción de caducidad. ¿Quién hizo prevalecer la excepción de caducidad? La sucesión intestada. Debido a que el demandante nació durante la vigencia del derogado Código Civil del 36, cuerpo legal que en su artículo 379
señalaba que no podría intentarse la acción para que se declare la paternidad después de transcurridos 3 años de la mayoría del hijo. Sin embargo, en el caso del inciso 2 del artículo 366, cuando el hijo se halle en la posesión constante del estado de hijo ilegítimo del padre, ojo que en el Código 36 había este concepto de ilegitimidad, la acción subsiste hasta la expiración del año siguiente al fallecimiento del presunto padre. Ya, y este es el razonamiento. Este es el caso. Vamos a discutirlo. Aquí vamos a ver qué cosa. Todo lo que hemos aprendido durante el curso. ¿Qué principio se puede prevalecer aquí? ¿Hay conflictos de normas? Obviamente que sí. Código del 36 versus ¿qué cosa? Código del 84. En ese entonces, los hijos extramatrimoniales no tenían los mismos derechos que los hijos matrimoniales. De hecho, heredaban la mitad de un hijo matrimonial. La pregunta aquí es, vamos a desarrollar el caso y vamos a ver si estamos de acuerdo o no en darle la razón al hijo o darle la razón a quién, a la sucesión intestada. Ese es el punto de vista. ¿Qué hemos visto durante todo el curso? Y lo que hemos visto principalmente ahora, la obligación alimentaria. ¿Por qué? La pregunta aquí es curiosa. Si se reconocen derechos respecto del hijo, ¿qué derechos nacerían inmediatamente? Alimentos, sucesorios, se podría pedir propiedad, petición de herencia. ¿Qué más se podría hacer? Se podría incluir a este hijo dentro de la sucesión intestada. ¿Qué más? Todos esos conceptos vamos a abordarlos. Ese es el primer caso, ¿ok? Solo tenemos 5 minutos para dar una opinión. ¿Y ok? Damos la opinión y conversamos entre todos. Pueden tomar postura a favor del hijo o a favor de la sucesión intestada. Ya sea de forma o de fondo, no hay problema. ¿Ok? Puedes usar cualquiera de los micros, ambos están habilitados. Da tu postura, a favor de quién. Si quieres puedes hacer un pequeño resumen del caso, no importa. Claro, nosotros como grupo hemos tomado de acuerdo a favor de, para que se le reconozca, debido a que es un derecho constitucional el de tener la verdad, llegar a lo que es la identidad, debido a que ello permite entender de alguna forma que es también forma parte de la sucesión. Ya, muy bien. Porque sin motivo de eso le estaría discriminando, habría una vulneración respecto a la porción o parte que le correspondería, y más aún que en el código del 36 se le establecía la mitad de un hijo matrimonial. Ajá. Pero en este caso debería ser entonces por la totalidad de todos, o sea, igual a todos los hijos. Creo que digamos, bueno. Pregunta de cajón. ¿Qué derechos nacen con la filiación en este caso? Lo que nace es el derecho de herencia. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Alimentos? Respecto a los hermanos. Claro, entre los hermanos también se mencionan alimentos. Ya, muy bien. Perfecto, muy bien. Un fuerte aplauso para su compañera. Grupo 2. Adelante. O si no, dale el micrófono. Sí, representante del grupo número 2. ¿Quiere participar desde ahí? Su opinión, por favor. Buenas tardes a todos. En este caso es el reconocimiento al hijo legítimo. Ajá. Dado a ese inciso, ese artículo del código. Ya. ¿Por qué? Porque hay una excepción que es el derecho a la identidad. Bien. El derecho constitucional, con ello le estaría llevando a tener un derecho de la sucesión, ser parte de los herederos. Muy bien. Perfecto. Bien. Un fuerte aplauso para la señora. Gracias, grupo. El tercer grupo, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, mi grupo está de acuerdo con la posición en el caso de la casación que admite, porque no admite plazos de caducidad para la acción de negación de la paternidad, en tanto aplicando el criterio de el control difuso de la Constitución. Ah, muy bien, perfecto. Tendríamos que preponderar el derecho constitucional de la identidad de la persona en este caso. Asimismo, reflexionamos nosotros en tanto
si la sucesión intestada del padre tendría la potestad de poder negarse o formar parte en un proceso de filiación, ya que la negación de la paternidad entendemos es un derecho o una facultad innata a la persona, y pues una sucesión intestada básicamente representa patrimonialmente al causante, más no en derechos inherentes a la persona, ¿no? Bien, perfecto, muy buena respuesta. Un fuerte aplauso para el grupo. Último grupo. Nosotros estamos de acuerdo mayormente con el código del 84, que como dijo la compañera, no tiene plazo de caducidad para que esa persona que estuvo sujeto al código del 36 pueda pedir la filiación y tenga el derecho de identidad, ya no sea menor de edad, pero tiene el derecho como persona, tiene el derecho de identidad. Y con esa filiación nacen los derechos patrimoniales y también el derecho de identidad. Perfecto, muy bien, preciso, conciso. Fuerte aplauso para el grupo. Bien, muchas gracias. Voy a decir la respuesta que da en este caso, ¿no? El juez del cuarto juzgado de familia de Huancayo aplicó el referido artículo 379 y estimó la excepción de caducidad presentada por los miembros de la asociación. Frente a lo resuelto, el demandante decidió cuestionarlo a través de una acción de amparo, debido a que consideró que se vulneraban sus derechos constitucionales, fundamentado su demanda en que el principio de imprescriptibilidad de la filiación de paternidad ya está regulado por nuestro Código del 84. La demanda de amparo fue declarada fundada por la segunda sala mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, declarándose inaplicable el artículo 379 del Código de 1936, toda vez que atenta contra el derecho a la identidad del demandante en el proceso de filiación de paternidad extramatrimonial, y por cuanto la verdad genética no puede estar subordinada a un plazo. La respuesta. En breves comentarios de lo que fue este caso. Muchos ya han acertado que la parte de forma no puede ir en contra del derecho en este caso, ¿no? El derecho constitucional. Muy bien. Vamos al siguiente caso. Vamos a leer. Es un caso resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, ya recaído sobre la casación número 397-2012 Arequipa, donde se determinó que no es posible impugnar la paternidad fuera del plazo de 90 días que dispone el artículo 400 del Código Civil. Además, la instancia atendió al artículo 395, que establece la irrevocabilidad del reconocimiento del propio padre, situación que ya se había dado, pues la parte había asumido su paternidad antes de conocer la verdad genética. A ver, ¿qué dice? Lo curioso de la sentencia es que contraviene la tendencia jurisprudencial que hasta entonces le otorgaba preponderancia a la prueba científica de paternidad sin acoger el criterio dispuesto por el Código Civil. Este es el caso. Vamos a leerlo en líneas generales. ¿Ya? Lo que pasa es que está en 3 partes, no sé si lo pueda dejar aquí. Son 2 partes, mejor dicho. A ver, acá está. No, simplemente vamos a conversarlo ya que es muy corto. Acá está. ¿Qué es lo que dice el caso en cuestión? Se dio preferencia a la identidad dinámica del menor al tiempo transcurrido en su condición de hijo, dejando de lado su verdad genética al no permitirse la actuación de la prueba de ADN. ¿Qué se está ponderando en este caso respecto del caso que hemos visto anteriormente? ¿Qué cosa? El interés superior del niño. ¿Y qué es este interés superior del niño? ¿Dónde está regulado el interés superior del niño? Y este código del niño adolescente, ¿qué tipo de jerarquía tiene en nuestro ordenamiento? ¿Es superior al Código Civil? ¿Es superior a la Constitución? ¿Está inmerso entre las normas constitucionales? ¿Y quién puede decir
que este interés superior del niño está recogido en no conocer la verdad genética. Total, es un menor de edad. La pregunta es, hasta aquí, el niño dice está protegido, pero ¿qué pasa si cumple 18 y quiere conocer su verdad genética? ¿Se aplicaría lo que hemos visto en el caso anterior? Es la pregunta. ¿Qué pasaría si adquiere derechos patrimoniales siendo menor de edad de alguien que no es su padre? Y luego cuando cumpla 18 decide asumir su verdad genética y adquiere otros derechos patrimoniales. O sea, adquiere doble. Ese es lo dato curioso de lo que estamos viendo durante el curso. Los aspectos patrimoniales recogidos o inmersos en normas que quizás se camuflan como principios que protegen a la familia. Pero detrás de ello, ¿qué hay? Bienes, propiedades, prestaciones, alimentos. ¿Quién las va a asumir? Detrás de camuflar interés superior del niño, derecho a la identidad, detrás de ello hay cosas materiales que están de por medio. De hecho, no sé si los dije aquí en el curso sobre la sí los dije, ¿no? Sobre la persona que tuvo sexo con un cadáver. Sí lo dije, ¿no? Sí, vamos a hacer ese tema. Sí lo dije. No me acuerdo si aquí. Sí, aquí fue, pero la semana pasada. La semana pasada, ¿no? Les hago recordar. Era una enfermera que tuvo sexo con un cadáver y procreó un hijo. ¿No? Ya, rápidamente, menos Mario se acuerda. ¿Cómo no voy a acordar? Ya. Esta persona que murió, que falleció intestado, tenía patrimonio y la única heredera en ese caso era su madre. El cadáver llega a la morgue y una de las que cuida tuvo sexo con el cadáver quedando embarazada. ¿Hay posibilidad? Sí, hay posibilidad. La pregunta aquí es, ¿ese menor tiene o no tiene derechos respecto del cadáver, del padre, del occiso? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Vamos a discutirlo rápidamente para terminar la sesión de hoy. Sería hijo de la persona que ha fallecido, ¿no? Ahora sí, gastamos el tiempo en que falleció, pero iríamos en todo caso a una prueba de ADN para determinar. Genéticamente es su hijo. Genéticamente. Biológicamente es su hijo. Pero ¿cuál es el requisito para heredar? Ahí yo te agarro, por ejemplo, por ese lado. ¿Cuál es el requisito para heredar? Ya vamos introduciéndonos a la parte de sucesiones. Haber estado reconocido como hijo. No. El requisito para heredar de una persona es que el causante y el que va a heredar en ese momento esté vivo o exista, como concebido por lo menos. Cuando fallece el causante ni siquiera estaba concebido el menor. Si aplicamos en estricto la norma de sucesiones, patrimonialmente hablando, no hay ningún tema de filiación, ningún tema de herencia, ningún tema de alimentos, nada. Con lo cual la madre no puede ser excluida en la sucesión intestada. ¿Me entienden? Ahora, ¿cuándo se considera concebido a alguien? La regla justamente del tema de concebido, por lo menos que esté ya en el vientre de la madre. La pregunta aquí puede ser curiosa, de repente este caso es un poco exagerado, pero veamos un caso en el cual quizás un padre, preveyendo que va a morir, porque trabaja quizás en la policía, en la milicia, deja sus espermas congelados para que su mujer en un futuro escenario pueda tener hijos de él. Muere y la mujer, cumpliendo la voluntad de ambos, ulterior inclusive a la muerte del señor, se embaraza del semen de su ex marido, en el caso, su difunto marido. ¿Puede la madre contradecir eso? ¿Sería el mismo caso del caso planteado anteriormente? ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿La moral? ¿Que estuvieron casados? ¿Cómo el juez analiza? ¿Cómo el juez interpreta? Porque aquí no es un tema de una regla general y vas a aplicarlo. Porque si aplicas la regla general, en ambos casos es la misma regla. ¿Cómo pensarían? ¿Cuál es la diferencia en ambos casos? A ver, caballero. Bueno, sí. Yo quisiera hacer en todo caso una jurisprudencia que ustedes hacen de mención, pero también una jurisprudencia que dieron una unidad, me parece, de reconocimiento de un menor, ofreciendo como medio de control el examen de ADN. Ya, muy bien. En este caso, la Corte Suprema ha dado lugar, y este caso de Arequipa que usted se mencionó, obviamente ofrecen la prueba de ADN, pero la madre no lleva al menor, se opone al examen de ADN,
y la Corte Suprema emite una posición contraria al antecedente, o el caso anterior que hemos revisado. Correcto. En consecuencia, allí, desde mi punto de vista, obviamente que se está imponiendo una posición normativista, envuelto en una posición de interés superior del niño, pero que no se está dando relevancia a una prueba objetiva, que es el examen de ADN. Correcto. Me gustaría saber cuál es su posición en ese sentido. A ver, es que aquí vemos dos puntos de vista. Me había olvidado decirles. Si bien el niño tiene un interés superior, también la familia. ¿Y qué te dicen? Desconocemos la verdad objetiva, en primer lugar porque no te hemos robado al niño. No sé si han visto al fondo del sitio, ¿no? Con la madame que se había robado al menor. E hicieron una prueba de ADN. ¿Y qué arrojó? Que no era su hijo. Y al final, la hija en este caso, ¿qué decidió? Quedarse con sus padres que no eran biológicos. Entonces la pregunta aquí es, ¿de por medio qué está? También el interés de la familia. Si bien es cierto, es contradictoria alguna posición, yo considero que la familia, en este caso los padres, también tienen un interés que se puede sumar a favor o en contra del interés superior del niño. Mi pregunta es, ¿se puede conocer el origen de la persona sin necesidad de establecer un vínculo de filiación? Sí. Es decir, tú puedes presentar la prueba de ADN y decir, mira, tu origen es que tu padre es esta persona. Pero el juez puede decidir, eso no interesa si la filiación todavía se mantiene con los padres, con los padres que actualmente vive o convive. ¿Ves en ese caso que el principio de origen, el principio de identidad se superpone a la filiación o al interés superior del niño? No. Conoces tus orígenes. Tú tienes la decisión, quizás posterior, cuando tengas mayoría de edad, de decidir si eres o no hijo de uno. Quizás te puedes puedes ser adoptado o impugnar tu derecho. ¿Te das cuenta aquí? Entonces, yo no niego el derecho al origen de la persona. Se puede conocer, pero eso no significa que se establezca filiación de por medio. ¿Me entiendes? Esa es mi postura. Sí, pero Víctor, en ese caso le das la oportunidad a ese menor de edad, que luego será adulto, de que pueda reclamar el patrimonio del otro padre, o del padre biológico. Sí, sí puede. Ya, pues, pero y eso estaría perjudicando a la familia de ese padre biológico al cual ahí justamente ahí es el tema de incertidumbre. Patrimonialmente, ¿cómo lo vemos? Porque obviamente este menor no puede decidir por sí mismo. Va a estar sometido a ¿qué cosa? Como dice la casación, al interés protegido, o sea, camuflado, como usted lo dijo, caballero, en el interés superior del niño, a que la familia dé una mejor asistencia, por ejemplo. Mi pregunta aquí es, ¿puede recibir doble sucesión, como lo plantea Mario? ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede? O es que quizás bueno, no creo que exista. Sí, es que sí puede. Que le obligue sí puede. A decidir en algún momento. Ninguna norma te puede obligar en eso. Porque mira, él va a llegar a los 18 años. Ajá. Puede heredar de sus padres adoptivos o de los padres que no son los biológicos. Sí, correcto. Y luego decidir hacer un proceso para heredar de su padre biológico. Sí, sí puede. Está facultado. Pero al accionar este proceso por parte de su padre biológico, debería impedirle pues mantener el patrimonio que ha alcanzado con la anterior familia. Esto se conoce como la teoría de los actos propios. Si tú decides por algo, no puedes no puedes contradecir lo que hayas decidido. ¿Cuál es el problema? Que en el primer caso el menor no decidió. Lo decidió la familia. ¿Me entiendes? Entonces la familia decidió favorecerlo con cuidado, favorecerlo con patrimonio. Pero naturalmente siempre tuvo ¿qué cosa? A su familia biológica. El único escenario en el cual debe renunciar a su familia biológica, ¿cuál es? Cuando la familia biológica lo da en adopción. Es el único escenario. Ahí, por más que yo sepa que tú eres mi padre, si mi padre me dio en adopción, no tengo ningún derecho patrimonial. Salvo mi padre biológico me vuelva a adoptar. Es el único escenario. Pero me parece que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Sí. Sí, ¿no?
Me parece que escuché una conferencia de un juez de bastante casos de familia. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya emitió un concepto sobre la verdad biológica sobre este asunto. Ya. En tal sentido, el examen de ADN objetivo, generando las consecuencias clínicas por el mundo. Cosa contraria que aquí en el Perú todavía no se acepta, ¿no? Yo al menos comparto la posición de que ¿por qué yo tendría que reconocer a un hijo que no es mío? ¿Por qué tendría que trasladarle mi propiedad a un hijo que no es mío? Está bien, el interés superior se puede quedar con el nombre, con la identidad. Muy bien. Pero patrimonialmente dices que no. Patrimonialmente, obviamente, y es contrario incluso con el caso anterior. Es contrario, eso es lo que he querido. O sea, estamos en un sistema normativo totalmente antagónico. Claro, muy bien, Mario. Aquí quizás la diferencia puede ser que en un caso la persona ya tiene sus facultades completas y decide buscar su propio origen. Y en el otro es la persona todavía no conoce sus orígenes porque está subordinado a ¿qué cosa? A su familia. No tiene esa capacidad para buscarlo. ¿En estricto se contraponen las dos casos? Quizás no. Quizás no, por eso te digo. O sea, quizás no. Quizás cuando ya sea mayor de edad, como lo dije en un momento, busque la identidad. Me negaste en un primer momento, igual yo sigo buscando mi identidad. ¿Bien? Vamos a terminar con la siguiente lámina. ¿No? Identidad versus interés superior del niño, ¿no? Los jueces suelen recurrir incluso a la inaplicación de artículos del Código Civil a fin de permitir que se averigüe la identidad genética de una persona. Es lo que hemos estado hablando en líneas generales. Los artículos citados son el artículo 395, que establece la irrevocabilidad del reconocimiento por el propio padre, quien reconoce, y sobre todo el artículo 400, que establece el plazo de 90 días a partir de aquel en que se tuvo conocimiento del acto para negar el reconocimiento. Es lo que hemos visto. Como dijo la casación en este caso, miren, al final lo que dijo la casación, la paternidad no se fija solo por la verdad genética, lo que dice, ojo, contradiciendo lo que dijo el anterior caso. Señaló la Suprema, pues este constituye únicamente un aspecto de la identidad. Y yo ahí estoy de acuerdo, que es la estática. Mientras que la identidad dinámica es un proyecto continuo más allá de los datos fijos, que es la propia historia del individuo, lo que hace idéntico a sí mismo. Además, precisó que en vez de solucionarse un problema al menor, se le quitaría el derecho que ha llevado consigo durante 17 años. Es decir, quizás hay hermanos de por medio que digan, como tú no eres mi hermano, porque biológicamente se ha comprobado que hay una prueba de ADN en la cual tú no eres hijo de mi padre, y si mis padres fallecieron, te excluyo de la herencia. Imaginemos en ese caso. ¿Qué pasaría en ese caso? Ahí vemos el tema de interés superior del niño. No sé qué tanto, pero lo vemos. Sí. Antes de la prueba de ADN, existía el procedimiento de filiación, digamos, que apelaba, digamos, a la identidad dinámica. En la medida de que se aludía, para demostrar la filiación, se aludía a la forma en que había sido considerado. Convivencia. Si, por ejemplo, era un hijo que había nacido en un hogar, no había sido reconocido, pero había tenido el estatus de hijo, era reconocido, en fin, ¿no? Diferentes situaciones que identificaban a ese hijo como ese padre, por decirlo, ¿no? No era negado, ¿no? Correcto. Eso es la identidad dinámica. En cierta manera sí, son indicios de identidad dinámica. Aspectos que no tengan que ver necesariamente con los genes, pero que le den identidad al sujeto. Porque en el caso, por ejemplo, de cuando un padre, digamos, desde el caso de un padre que muere y hay un hijo que no está reconocido, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de la prueba de ADN, a no ser que sea por exhumación, se apelaría a otro tipo de procedimiento, ¿no? Correcto. Miren, hay un caso curioso y es un caso particular que tengo de un cliente. Mi cliente, su padre murió, ¿ya? Pero su madre convivió con su padre, pero nunca hicieron la unión de hecho. ¿Cuál fue el problema? Como su conviviente, en este caso estuvo en prisión, quien reconoció a la menor fue su madre nada más.
Es decir, el padre nunca reconoció a la menor, a pesar que siempre vivían juntos. Nunca hicieron el trámite, se olvidaron, porque estuvo en la cárcel. Luego salió y volvió a entrar a la cárcel. O sea, a veces pasa, ¿no? Que es reincidente, y lo peor fue que murió en la cárcel el padre. Pero el padre había heredado bienes de su padre, ¿sí? Del abuelo de mi clienta. ¿Y qué pasó? Como nunca fue reconocido, mi clienta no puede heredar, porque no aparece como ¿qué? Como hija. Pero siempre ha vivido ahí. Todo el mundo sabe que él es su padre, pero ya no se puede hacer la prueba de ADN. ¿Qué otros requisitos podríamos plantear o qué otras pruebas podríamos plantear? DNIs, fotos, fotografías, ¿qué más? Fotografías de su primer año, su segundo año, tercer año. ¿Qué más se podría plantear? Obviamente la declaración de la madre, es una prueba. Ven, ¿entiendes? Bueno, lo bueno es que por lo menos tenemos un hermano en común. Quizás si alguien quiere atacarla, porque comparten los mismos genes. Es el caso, personalmente es el caso de mi hermana. Tengo una hermana mayor. Mis padres se casaron. Mi hermana nació en el 55. Ya. Mis padres se casaron en octubre y mi hermana nació en mayo. Ya. Mi hermana tiene una discapacidad. Ya. ¿No? Entonces, honradamente nunca nos casamos. Mi hermana está dentro de mi familia, vive actualmente y todo lo demás. Y cuando muere mi padre hace 2 años, cuando vamos a ver su partida, de mi hermana, no estaba firmada por mi papá. ¿Ya? Pero mi hermano mayor fue reconocido porque, bueno, con posterior matrimonio, ¿no? Yo he nacido de un matrimonio, pero mi hermana justo es la que nace antes de que se casara. Entonces, mi padre muerto, lo que queda es hacer la afiliación, pero ya por el procedimiento de que hasta ha vivido con nosotros, nuestra hermana, tenemos los mismos padres en común, ¿no? Pero igual es un procedimiento largo. Correcto. Que a veces optan por una compraventa, para por lo menos partes patrimoniales. Si estamos hablando de partes patrimoniales, por ejemplo, para que ella tenga la propiedad. No, además es un problema de pensión, ¿no? De protección de orfandad. Ese es otro tema. Por ejemplo, eso pasa con héroes, héroes nacionales o héroes en guerra, que sus hijos pueden heredar esa pensión. Pero si no, obviamente, tienes que estar reconocido como tal. O pasa con títulos nobiliarios. Antes habían títulos nobiliarios, ¿no? O sea, el noble, el que tenía el conde, y solamente eso también involucraba el tema de sucesión, ¿no? Heredaban esos títulos por sucesión. Claro, es más eso, porque patrimonialmente, como él tiene una discapacidad, nosotros más bien la amparamos a ella, cuidamos de ella. Pero por una cuestión de pensión, ahí sí, el procedimiento hay que hacerlo. Eso sí es correcto. Ese es otro tema. No solamente está el aspecto de bienes, ¿no? También el tema de pensión. ¿Sí? ¿Una pregunta más? Una canción en relación a lo que estaba comentando. Esta capacitación justamente es un resultado de lo que el padre o el demandante ofreció como examen de ADN. Sí. Y en primera instancia lo declararon fundada porque la negativa de la madre de no aplicar una, ¿no? Y en segunda instancia también, porque en la Corte Suprema le dijo, no, la madre es... mejor dicho, la posición de la madre. Correcto, porque hay un interés por medio. Hay un criterio que si que uno va con el examen de ADN... Ah, claro, es que no hay ningún precedente vinculante. No hay ningún precedente vinculante. Y de hecho no estoy tan de acuerdo con los precedentes vinculantes, porque al fin y al cabo un precedente vinculante se discute en función a un caso en concreto, ojo, no a un caso general, un caso en concreto, ¿no? Justamente viene, ¿no? Al final al fin y al cabo, vamos a retomar la parte de acá. ¿Qué es lo que más conviene? Ya hemos visto, ¿no? ¿Casarse o no casarse? Casarse bajo régimen de separación de patrimonios. Suena poco romántico, pero es lo ideal. Sí, es lo ideal. Se evita problemas, tanto de poderes, de representación, de disposición. Ahora, volviendo a la sesión que venimos la siguiente semana, les comento que es una sesión intensiva. Va a ser de 2 a 6 aproximadamente. Así que les recomiendo que lleguen temprano, vamos a comenzar temprano. Va a haber una ceremonia al finalizar para los que han venido al curso,
va a haber un compartir, va a haber entrega de diplomas, vamos a ver todo el tema casuístico práctico de lo que es sanear una propiedad respecto al tema de la familia, herencia, todo. O sea, por ejemplo, si pasa una sucesión intestada, cómo se reparte la sucesión, qué pasa con el hijo, con la impugnación. Tengo un casito, por ejemplo, no sé si lo comenté aquí también, si un concebido puede inscribirse como heredero dentro de la partida registral. Lo he mencionado, pero no he traído el caso. Yo les voy a traer el casito. El tema de cómo se resuelve el octavo periodo casatorio. Y otros casitos de saneamiento físico legal que tengan que ver con la propiedad inmobiliaria y ver cómo lo registramos esto en SUNAR para un efecto práctico. ¿Ok? Muy bien.